que nosotros seamos salvos. Dice la Escritura que Él toma consigo a Pedro y a los hijos de Zebedeo, a Juan y a Jacobo. Y ahí es que le dice que su alma está muy triste hasta la muerte. ¿Se pueden imaginar esa tristeza? Una tristeza de muerte, una tristeza como que no tiene consuelo. Y Él le dice a sus discípulos, a su grupo de más confianza, podemos decir a la mesa chica, a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, quédense aquí, velen mientras yo voy más adelante y oro. ¿Qué les estaba pidiendo el Señor? Que lo apoyasen, que oren por Él, porque Él sabía lo que se le venía a Él y lo que se le venía a ellos. Sabía que venían momentos muy difíciles. En San Lucas dice, mientras el Señor estaba en agonía, más fervientemente oraba. Dice que el Señor cuando estaba orando, cuando sentía más dolores, agonía, la agonía es una congoja del alma, es una angustia que no se puede describir. Dice que cuando le venía esa agonía, el Señor aún más fervientemente oraba, aún con más fuerza oraba. ¿Se imaginan ustedes que le digan en un par de horas van a ser torturados, van a ser golpeados, van a ser crucificados? ¿Cómo se sentirían ustedes? Jesús dice que orabas aún con más fuerza. Cuando le venía ese dolor, esa angustia, esa tristeza, dice que Él oraba aún con mucha más fuerza. Es la enseñanza que nos da en esta noche. Cuando venga la tristeza en nuestra vida, cuando venga el quebranto, cuando vengan los tiempos difíciles, es que tenemos que orar con más fuerza, es que tenemos que orar con más ganas, entregarle todo al Señor, porque es ahí que tenemos que reconocer el Dios grande que tenemos, el Dios verdadero, el Dios fiel que tenemos, el que nunca nos ha dejado solo. Gloria a Dios. ¿Cuál sería nuestra reacción estándonos en el lugar de Jesús? ¿Cuál hubiera sido nuestra reacción? Podemos decir, sí, haríamos lo mismo que Jesús, el orar más fervientemente. Pero si a veces cuando estamos tristes no queremos orar, si a veces cuando el Señor no nos da lo que nosotros le pedimos no queremos orar, si a veces cuando viene la dificultad a nuestra vida, cuando viene la enfermedad, dejamos de orar, dejamos de buscarlo al Señor. ¿Se imagina usted en ese lugar, en el lugar que estaba el Señor Jesús? Él sabía que los latigazos que le iban a dar, Él sabía que los clavos que le iban a poner en sus manos, en sus pies, Él sabía todo eso, pero Él así todo, Él seguía orando. Así todo seguía creyendo en su Padre, que su Padre le iba a dar la fuerza para soportar todo eso. Es la misma fuerza que el Señor nos da a nosotros. Pero muchas veces nosotros bajamos los brazos cuando el Señor no nos da lo que le pedimos, o cuando a veces las cosas nos salen mal. No queremos orar, no queremos buscar, o cuando estamos enojados, dejamos de buscar, dejamos de orar, dejamos de creer. Dice que cuando volvió Jesús los halló durmiendo. Que cuando venga el Señor Jesús no nos encuentre durmiendo. Que nos encuentre velando y orando. Dice que Él les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, nuestra carne es débil. Dice que cada vez que Jesús regresaba de orar, las 3 veces que Jesús regresó de orar, los encontró durmiendo. Y Él les pidió que velen y que oren porque la tentación estaba cerca. Nos pide el Señor que velemos y que oremos porque la tentación está cerca de nosotros.
Cuando ponemos un pie en la calle, en nuestro trabajo está la tentación. Cuando miramos el teléfono, en todo lugar hay tentación. Por eso el Señor nos pide que velemos, que estemos continuamente en oración, que no estemos dormidos, para poder contrarrestar esa tentación que viene a nuestra vida. Velar y orar significa estar despierto y en guardia, para poder ver cuando el pecado está a la puerta y nos quiere atrapar. Tenemos que estar siempre en guardia, nos dice el Señor, porque en este mundo seremos tentados y seducidos todo el tiempo. ¿Cuántos lo saben a eso? Por eso nuestro espíritu siempre está librando una lucha. Nuestro espíritu siempre está librando una guerra. ¿Y una guerra contra qué? Contra nuestros deseos mundanos, contra nuestra carne. Nuestro espíritu lucha con nuestra carne, porque la parte de nosotros que se conecta con Dios, como dice acá su palabra, que nuestro espíritu está dispuesto. La parte de nosotros que se conecta con Dios puede tener el deseo de obedecer y seguirle, pero dice que la carne no tiene la suficiente fuerza como para hacer el bien simplemente porque Dios se lo diga. Nuestra carne es débil. Por eso la lucha más grande es contra nosotros mismos. Amén. Miren lo que dice Santiago en el capítulo 1, versos 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. No erréis. Concupiscencia es un deseo desmedido de satisfacción carnal, de codicia, de avaricia. A veces pensamos que el Señor nos tienta para probarnos, y acá el Señor nos dice claramente que el Señor no puede ser tentado por el mal, y Él tienta a nadie. Es lo que hay dentro de nosotros. Son los deseos pecaminosos que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, los que nos llevan muchas veces a pecar. ¿Cómo nos libramos de esos deseos pecaminosos? ¿Cómo vencemos nuestra naturaleza pecaminosa? Andando en el Espíritu. Tenemos que andar en el Espíritu. No tenemos que satisfacer los deseos de la carne, nos dice su palabra. Tenemos que hacer morir los deseos de la carne. Cuando Jesús dice el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, el Señor sabía que los discípulos querían permanecer despiertos, que estaba en su espíritu el permanecer despiertos y orar. Pero dice que la debilidad de la carne había superado el deseo de orar, el deseo espiritual de orar y de velar. Jesús lo estaba exhortando a que tuvieran cuidado con la debilidad de la carne. El mismo Señor estaba peleando esa noche la misma lucha que ellos, peleando contra la carne, contra el miedo, contra el desánimo, contra la tristeza, pero el Señor venció. Y Él es el que nos va a dar la fuerza para que nosotros también podamos vencer a nuestros deseos de la carne. El espíritu de los discípulos, aún como el espíritu nuestro, está dispuesto a hacer lo correcto. Nuestro espíritu está dispuesto, como dice su palabra, pero nuestra carne es débil. Dice que minutos antes todos los discípulos habían entregado su vida a Jesús. Pedro le declaró que aunque sea necesario morir contigo, le dijo, no te negaré. Y todos los demás discípulos dicen que dijeron lo mismo, y todos sabemos cómo terminó eso. Pedro lo terminó negando 3 veces, los discípulos se espantaron, salieron huyendo, pero no porque ellos quisieran, no porque estaba en su espíritu el huir, el tener miedo, sino porque su carne aún seguía siendo débil.
ni siquiera pudieron orar con Jesús por mucho tiempo, porque se quedaron dormidos. Se quedaron dormidos debido a su debilidad humana, dice. Ellos estaban muy cansados, sus ojos estaban cargados de sueño, dice su palabra. Como vemos, los discípulos le hicieron promesas a Jesús. No te dejaremos, siempre estaremos contigo. Pedro le dijo, nunca te voy a negar. ¿Cuántas veces le hacemos promesas al Señor? Promesas que muy pocas veces cumplimos. No, Señor, esta semana, Señor, me voy a poner las pilas. Esta semana prometo que voy, Señor, a madrugar, voy a levantarme temprano, voy a ayunar, voy a orar, voy a buscar tu presencia, Padre. Y cuando llega el momento, seguimos durmiendo. Cuando llega el momento nos ponemos a hacer otras tareas y dejamos el Señor de lado, dejamos las promesas de lado. Pero eso no es porque nuestro espíritu no esté el hacer lo correcto, porque en nuestro espíritu no esté el buscar a Dios. Es simplemente que nuestra carne sigue siendo débil. Nuestra carne es la que nos dice no ore, no necesitas orar. Nuestra carne es la que nos lleva a pecar muchas veces. Es nuestra carne. Tu espíritu está dispuesto, mi espíritu está dispuesto, pero nuestra carne sigue siendo débil. Tu espíritu, como decíamos, quiere orar. Tu espíritu quiere hacer lo correcto, no quiere pecar, pero es la carne la que nos tira. ¿Y qué es lo que va a primar en nuestra vida? ¿Qué es lo que va a prevalecer? Le invito a buscar en Romanos 8:6, lo que tengan Biblia, por favor. Leo un poquito lo que dice acá. 8:5, perdón. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Gloria a Dios. Y es la pregunta que nos tenemos que hacer hoy. Y ser sinceros con el Señor en este tiempo. ¿De qué nos estamos ocupando? ¿De las cosas de la carne o de las cosas del Espíritu? De lo que tú te estés ocupando es lo que va a primar en tu vida. Si te estás ocupando de la carne, los deseos de la carne van a prevalecer en tu vida. El pecado, la inmundicia. Pero si te estás ocupando del Espíritu, dice que ocuparse de las cosas del Espíritu es vida y es paz. Si te ocupas de la cosa del Espíritu, vas a tener paz en tu vida. Y no hay nada más lindo que eso. Que en medio de la tormenta, que en medio de las pruebas, nosotros podamos tener paz. Y eso solamente ocurre cuando nos ocupamos de las cosas del Espíritu. Cuando dejamos las cosas de la carne de lado. Dice el Señor que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si vivimos según la carne, nunca vamos a poder agradar a Dios. Por eso el Señor nos manda en esta noche a que nos ocupemos de las cosas del Espíritu. Si has descuidado tu vida de oración, si has descuidado tu relación con el Señor, es tiempo de volver. Es tiempo de volver a relacionarte con el Señor. Es tiempo de volver a ocuparte de las cosas del Espíritu. Es tiempo de alimentar a tu espíritu con la palabra, de alimentar al espíritu con la oración, con la búsqueda del Espíritu Santo, con la búsqueda de la presencia del Señor. Amén. Este es el tiempo, eso te manda el Señor. También dice su palabra que nosotros ya no somos de la carne, que el Señor nos dio una nueva naturaleza. Somos sus hijos. La vieja naturaleza es conducida, dice, por los deseos de la carne. Cuando no conocíamos a Dios, cuando estábamos alejados de su presencia, estábamos en la carne, nos dominaban los deseos carnales. Pero dice su palabra
que la mente de la nueva naturaleza es controlada por el Espíritu. La mente de la nueva naturaleza es controlada por el Espíritu. Si en verdad somos hijos de Dios, tenemos que dejar de andar en las debilidades de la carne. Si en verdad somos hijos de Dios, si en verdad tenemos el Espíritu de Cristo en nuestra vida, tenemos que dejar las debilidades de la carne. Tenemos que andar en el Espíritu, en las cosas del Espíritu. Apartarnos de todo lo malo, de toda inmundicia tenemos que apartarnos, de todo enojo. Efesios 4:23 dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, dice el Señor, y nos manda que nos revistamos, que nos vistamos del nuevo hombre, creado según Él, en la justicia y en la santidad. Cuando el Señor Jesús volvió de orar y los encontró durmiendo a los discípulos, como leíamos ahí en San Marcos, dice que Él se acercó a Pedro y le dijo: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar ni siquiera una hora? Y esta es la parte de la palabra que me pegó mucho. Esta es la parte, yo diría la parte central de este mensaje. Cuando Jesús le dice: ¿no has podido velar una hora? Yo creo que ahí está la respuesta. ¿Por qué muchas veces cedemos ante los deseos y las debilidades de la carne? Si muchas veces no podemos ni buscar al Señor una hora, como dice acá su palabra. Si muchas veces no apartamos un tiempo de calidad para buscar al Señor. Si siempre lo dejamos al Señor para lo último. Siempre primero están nuestras tareas, siempre primero está el trabajo, siempre primero están nuestros hijos, nuestro esposo, antes que el Señor. ¿Cómo vamos a vencer las debilidades de la carne si no buscamos al Señor? ¿Cómo vamos a vencer las debilidades de la carne si no leemos la palabra? Si no nos alimentamos con la palabra del Señor. Dice que en la palabra del Señor hay vida. No tenemos tiempo para el Señor. ¿No has podido velar una hora? Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si los discípulos hubieran vencido esa debilidad de la carne que los llevó a dormirse y se hubieran quedado velando, se hubieran quedado orando? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado con Pedro? ¿Hubieran negado al Señor? ¿Qué hubiera pasado con los otros discípulos? ¿Hubieran salido corriendo? Es una pregunta que me hago. Es una pregunta que yo no puedo responder. El Señor sí sabe. Yo no sé qué hubiera pasado si Pedro hubiera vencido su debilidad y hubiera orado y hubiera velado como lo mandó el Señor. Yo no sé qué hubiera pasado. Pero yo sí de algo estoy seguro. Si yo me tomara ese tiempo, esa hora que el Señor nos manda, porque no nos pide mucho el Señor. Nos dice: si tan solo una hora, si me buscaras una hora, si velaras una hora, tal vez nos hubiéramos ahorrado tantos problemas. Si hubiéramos buscado al Señor, si buscáramos al Señor esa hora como Él nos manda, tal vez nos hubiéramos ahorrado tantas lágrimas, tantas caídas, tantos enojos. Nuestra vida espiritual seguramente no sería la misma
hiciéramos lo que el Señor nos manda en esta noche. Velad y orad, nos dice. Velad y orad. Estén alertas, estén despiertos, velando y orando. La tentación está cerca. Sabemos que el enemigo anda como un león rugiente buscando. Amén. Gloria a Dios. Él está ahí al acecho, esperando que nosotros bajemos la guardia para atacarnos, para atacar nuestro matrimonio, para aún atacar a la iglesia. Por eso siempre debemos estar atentos, por eso siempre debemos estar velando por nuestros hijos, velando aún por nuestra salud. Siempre estando atentos, siempre velando, siempre orando. Gloria a Dios. Todos luchamos con nuestra carne débil. Pero cuando si hiciéramos de nuestra vida de oración una prioridad, el Señor nos va a fortalecer, el Señor nos fortalecería y venceríamos todo lo que se quiera levantar contra nuestra vida, aún las limitaciones de la carne. Pero tenemos que tomar la decisión de buscarlo. Pero no porque buscarlo cuando necesitemos, no buscarlo cuando nos apriete el zapato, o cuando venga la enfermedad a nuestra vida, cuando tengamos problemas en el matrimonio. En todo tiempo tenemos que buscar al Señor. Él nos manda a estar despiertos, a estar velando en todo tiempo. En todo tiempo. No debemos seguir durmiendo, queridos hermanos. Si estamos durmiendo, es tiempo de despertar. Es tiempo de despertar. El Señor nos está mandando a que nos despertemos. El Señor nos está mandando nuevamente que volvamos a las sendas antiguas, que volvamos a buscar su presencia, como una vez lo hicimos. Cuando estábamos en el momento de adoración, que su presencia se derramó en este lugar. El Señor traía a mi memoria cuántas veces lo hemos dejado de lado, cuántas veces le hemos quitado ese primer lugar que Él se merece. Por eso el Señor quebrantó mi corazón. Porque el Espíritu Santo nos convence, el Espíritu Santo nos redarguye. Y el Espíritu Santo nos muestra cuando estamos fallando, cuando nos estamos equivocando, cuando no estamos buscando verdaderamente al Señor como deberíamos. Esto va para cada uno se tendrá que examinar, cada uno tendrá que examinarse. Y si es necesario pedirle perdón al Señor, arrepentirse y volver nuevamente a esa vida de oración, volver nuevamente a esa intimidad, esa relación que tenía con el Señor. Hace unas semanas el Señor habló a través de la hermana Elena sobre la oración, sobre el ser prudentes. Y si el Señor nos sigue hablando de eso es porque en algo estamos fallando. Si el Señor nos sigue exhortando a que volvamos a las sendas antiguas, a buscarlo, que volvamos a la vida de oración, es porque tal vez nuestra vida de oración ha declinado, nuestra búsqueda, nuestra relación con el Señor ha declinado. Por ahí tú me puedes decir, pero si yo todos los días oro, todos los días sigo buscando su presencia, pero tal vez ya no es como antes. Tal vez ya no derramas tu corazón delante del Señor como lo hacía antes. Y el Señor te está diciendo en esta hora, vuelve a la vida de oración. Vuelve a la búsqueda de mi presencia.
Vuelve a entregarte como lo hacías antes. Sí, Señor. Velad y orad, dice su palabra. Velad y orad para que no entréis en tentación. Porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero nuestra carne es débil. Yo le invito a ponerse de pie, queridos hermanos. Y a tomarnos un tiempo para examinar nuestra vida. Nuestra vida de oración, nuestra vida de relación, de comunión con el Señor. ¿Cómo está esa vida? ¿Cómo está esa relación con el Padre? ¿Lo estás buscando verdaderamente? ¿Le estás entregando todo al Señor? ¿Estás derramando tu corazón en su presencia? ¿O tu vida de oración se ha vuelto rutinaria? ¿O ya oras porque eres cristiano y tienes que orar? Porque no te queda otra. Este es el tiempo, hermanos, que el Señor nos marcó y en el que nos está diciendo: vuelve a la vida de oración, vuelve a orar, para que ya no en nosotros dejemos de lado esa vieja naturaleza, para que esa vieja naturaleza ya no esté más en nuestra vida, ese viejo hombre que nos llevaba a pecar, ese viejo hombre que hacía tantas cosas mal. Que nos revistamos del nuevo hombre, nos dice el Señor. Este es el tiempo de que nos revistamos del nuevo hombre, de que renovemos nuestra mente. Pero no lo podemos hacer si no hay una búsqueda verdadera de la presencia del Señor. Una búsqueda verdadera. Padre, yo te doy gracias por este día, Señor. Yo te pido que tú selles tu palabra, Señor. Que selle tu palabra en nuestros corazones, Señor. Amén. Y primeramente yo quiero pedirte perdón, Padre. Si muchas veces he declinado, Señor, en la oración. Si muchas veces mi búsqueda, Señor, no es la misma que fue en un tiempo, Señor, cuando me entregaba por completo a ti, cuando tú eras lo único más importante para mí, Señor. Cuando derramaba mi corazón, Padre, delante de tu presencia. Yo te pido perdón, Señor, si te he dejado de buscar como debería. Padre, yo te pido perdón, Señor. Dile al Señor, yo te pido perdón. Si ya mi vida de oración, Señor, se ha convertido en algo rutinario, Padre. Yo te pido perdón, Señor. Ten misericordia de mi vida, Señor. Quiero volver de vuelta, Padre. Quiero volver de vuelta al primer amor, Señor. Quiero volver a buscarte, Padre, como en ese tiempo. Quiero volver a entregarlo todo delante de ti, Señor amado. Quiero volver, Padre. Quiero volver al camino, Señor. Perdóname, Padre. Perdóname, Padre. Perdóname, Padre, por haberte negado tantas veces. Perdóname, Señor, por muchas veces buscar
Señor. Queremos bendecir tu nombre, Padre, y pedirte, Señor, que en esta hora el nombre de tu Hijo amado sea glorificado en este lugar, Padre. Glorifica el nombre de tu Hijo amado en nuestras vidas, Padre. Glorifica el nombre de tu Hijo amado en esta reunión, Padre. Que descienda tu presencia, que descienda tu gloria, Padre, en tu casa. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Donde hay corazones predispuestos está tu presencia. Donde hay corazones predispuestos hay libertad, Señor. Donde hay corazones predispuestos, Señor, tu Espíritu Santo se manifiesta, Señor. Tu gloria se manifiesta, Padre. Derrama más, Señor. Derrama más en esta casa, Padre. Derrama más de tu presencia, Padre, en esta casa. En el nombre de Jesús. Nos tomamos un tiempo para adorarte, Padre. Nos tomamos un tiempo, Padre, para seguir buscando de tu hermosa presencia, Señor. Eres quien gobierna nuestra vida.